Bendecimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti?
Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Ven que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y son las 7 en punto aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo. Este es un nuevo día, una nueva semana. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Una lágrima brota en el corazón, se apaga el sol, llora esta canción. El llanto es el quebranto que llevas por dentro, se extiende en el tiempo, se ahoga en silencio, viene sin saberlo, llorar de alegría, llorar de lamento, llorar en secreto, llora el firmamento. Cuando una lágrima cae, salpica en el cielo, corazón abierto, dolor que me envuelve, saber que tú sientes, si llueve en mi alma, llueve llueve en verano, llueve en invierno. El llanto es poema que tú no ignoras. Mi alma se apenas se expone a tu gracia, corazón de piedra que el llanto quebranta, lágrimas benditas que hoy tú me secas, benditas tus manos que hoy me consuelan, bendito desierto donde tú me encuentras. El llanto es el idioma que mueve el cielo, el sol de justicia se inclina y me escuchas para seguir vivo. Mi alma se aferra, se expone a tu gracia, corazón de piedra que el llanto quebranta, lágrimas benditas que hoy tú me secas, benditas tus manos que hoy me consuelan, bendito desierto donde tú me encuentras, bendito el momento
consuelas. Bendita las lágrimas que hoy tú secas. Bendito el desierto al cual tú me llevas. Bendita tu risa, que hoy es mi fuerza. Bendito el que llora, porque tú consuelas. Benditas las lágrimas que hoy tú secas. Bendito el desierto al cual tú me llevas. Bendita tu risa, bendita tu risa. Bendito el momento, bendito el lugar donde aquel desierto comenzó. Porque entonces allí yo entenderé que tú eres el Señor, que tú eres el sanador, que tú eres el restaurador, que tú me amas, me abrazas y me cuidas, mi buen pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, aunque andes en valle de sombra, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno, porque solo tú, porque solo tú tienes el control, tú tienes el control. Nunca me abandonarás, nunca me abandonarás. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti. Y ahora mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí.
declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y yo, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti y mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti. Y yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí. Gracias, Padre, por haber dirigido nuestros pasos durante la semana que está por detrás. Y esta noche ponemos nuestra confianza en ti, sabiendo que tú eres el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sabiendo que eres tú que nos va dirigiendo y que tu palabra es la lámpara a nuestros pies, iluminando nuestro camino. Porque tú, Señor, tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará. Y si pasamos por los valles de sombras, no vamos a temer porque sabemos que tú estás con nosotros, siempre a nuestro lado. Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos hayas dado por hacer esta programación, cual vamos a dedicar como siempre completamente a tu alabanza, a tu gloria, a tu honor, porque tú eres digno para recibir nuestra honra y nuestra gloria. Te pedimos, Padre, para las personas que hoy han amanecido con quebrante de salud o están enfrentando las consecuencias de enfermedad, te pedimos, Padre, tu misericordia para cada una de esas personas y para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de aquellas personas, para que puedan recibir sanación. Haz de cada uno, Padre, un gran testigo de tu poder y de tu majestad. Pedimos también tu misericordia para las personas que hoy tienen tristeza en el corazón. Y declaramos, Padre, con toda humildad, pero con certidumbre, declaramos en tu gran nombre que en la semana que está por delante, tú vas a abrir caminos para nosotros y puertas que en este momento se han cerrado, que esas puertas van a abrir para nosotros y que cada puerta que tú abres, ningún potestad, ninguna fuerza va a lograr cerrar esas puertas. Gracias, Padre, por la bendición que vamos a recibir en los días que están por delante.
Gracias por todo lo que has hecho en los días por detrás, por lo que estás haciendo en este momento. Las cosas pequeñas, las cosas grandes, las cosas que fueron visibles para nosotros, pero también para las cosas que no fueron visibles para nosotros. Abre nuestros ojos, Padre, para que podamos ver cada día de nuevo tus obras, tus maravillas que estás haciendo en nuestras vidas y en las vidas de las personas que están muy cerca de nosotros. Gracias, Padre. Y todo esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda. Y junto, tú y yo, vamos a glorificar a nuestro Dios, al Padre Celestial, el Dios de los ejércitos celestiales, el Adonai Shalom. Conjuntamente, tú y yo. No sé dónde te encuentres en este momento, pero estamos unidos en el Espíritu. Y donde dos o más están reunidos en el Espíritu, ahí también el Espíritu de Dios estará presente. Hoy es el lunes, el 16 de diciembre. Esta es creo que es casi la penúltima edición para este año de Una Nueva Semana con el Señor. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo,
santo, nombre santo Dios, tu nombre, tu nombre, tu nombre santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento, el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees, no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. De
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Y un saludo, también deseo de bendición queremos enviar esta noche a Romanda Molina y su casa y familia allá en Kralendijk, Bonaire. Y también para Patricia Iglesias en la ciudad de Amsterdam, Natalie Meursen y su casa y su familia. También saludo y deseo de bendición para Paulo y Laila Barbosa y también para Carmen Barbosa. Especialmente para ustedes, este lunes 16 de diciembre, vamos rumbo para la Navidad. Tengo la próxima canción. Oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de
Vamos a decirle a Él que Él es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle: Señor. Qué bella canción, y tenemos más, muchísimo más de esas bellas canciones para seleccionar esta noche para ustedes. Saludo y deseo de bendición para la tía Mireya y la familia Natale en Caracas, Venezuela. También saludos y deseo de bendición para Natalie Flores, Jessica Benaria, Armando y Jessy Rincón, Adorable Salas y su familia en Holanda y también en Venezuela. Especialmente para ustedes esta noche tengo la próxima canción. Señor Jesús, mi alma te alaba en esta hora y en este momento. Precioso mi Señor. Amén. Jesús, somos tu pueblo y tu venida estamos clamando. Jesús, mi buen maestro, el día se acerca, ya está llegando. Y aquel que te ha recibido en su corazón y decreta que eres el Salvador, morará contigo, estará contigo para recibir vida eterna como lo has prometido. Maestro Jesús, mi alma te necesita, mi espíritu lo amerita. Tú eres vida y alimento, mi paz y mi sustento, mi necesidad. Maestro Jesús, tu palabra es infinita, me llena y me fortifica, me conforta, me renueva, me transforma y me eleva. Tú eres mi verdad. Firme vivimos en tu promesa, que muy pronto vas a regresar. Pasarán el cielo y la tierra, mas tu palabra nunca pasará. Firme vivimos en tu promesa, que muy pronto vas a regresar. Pasarán el cielo y la tierra, mas tu palabra nunca pasará. Señor, tú que eres agua de vida, transfórmanos, renuévanos. Te amamos, Maestro. Jesús, en tu regreso, agua de vida estarás brindando. Jesús, la nueva tierra con nobles hijos irás poblando. Y sé que tu luz y amor allí brillarán, que maldad y penas no existirán, a tus elegidos
Tremenda canción a son de plena. Y queremos enviar este lunes, el 16 de diciembre, queremos enviar un saludo, un deseo de bendición, pero también un fuerte abrazo en el amor de Cristo para nuestra gente de Monnikendam, Gerald y Judesca do Vale y su familia completa. También para Edlin La Cruz, City La Cruz, Juni La Cruz, para Irving Streidel, para Orlando Ubilla, Irvin y Ruli Albertes, para Isaac y María Eugenia Paternina, y también para nuestra gente allá en Den Bosch, para Amarelisa Z, para Joanne, para el Barón Owen, para Dairin, Emiliano Keire y también Shurrell, especialmente para ustedes la próxima canción. Admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen, es verdad. Admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen, es verdad. Ya lo ves. Que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mis avispas para que lo piquen. Pa' que lo piquen, en la cara, pa' que lo piquen, y en los pies, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen otra vez. La próxima canción la vamos a dedicar a nuestra gente de Bonaire, la vamos a dedicar con mucho cariño, con deseo de bendición y un fuerte abrazo en el amor de Cristo. La vamos a dedicar a Ronchi y Magali Richards y su familia completa, para Mercedes Omachechi Soleyana, Eric y Mirla Soleyana y su casa. También la vamos a dedicar a Lilian Soleyana, Cedric Martinson y su familia, Cedric y Geralda Soleyana, Sharifa, Nigel, Nigel y la familia completa. Y la vamos a dedicar también a Varenia y Yuri Yanga. Y no vamos a olvidar también a mi suegro, Papa Vinclar, Charesca, Juni, Marcelo, Fernando, Danik en Rijswijk, la familia completa aquí en Holanda y en Bonaire. Especialmente para ustedes, la próxima canción.
lo sabe, cántalo conmigo. No es con espada, ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Gózame. Con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu. Las montañas se moverán, pero con fe. Si lo crees, cántalo conmigo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Tú le dirías a las montañas, muévete. Se moverán, y las montañas se moverán, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, se moverán. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Cántalo conmigo. Dánzale al Señor. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Oye, alaba a tu Señor, dánzale al Señor, cántale al Señor, porque Él es digno de toda alabanza. ¡Aleluya! Y dice: Sí, qué bella canción. Y tenemos más, tenemos más. Y la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño, también con deseo de bendición. La vamos a dedicar a Bernadette Damasco. La vamos a dedicar a Hernán y Sandra Trinidad, Luis y Rosaura Ramírez. La vamos a dedicar a Sara Betancourt y su familia, Luz Marina Blanco y su casa. La vamos a dedicar también a José Brechwater, Mimi Carolina, Tito Platt y nuestra gente allá en Suecia. Tía Viola, Johnny, Irene, Yasmín, Linnea, la familia completa allá en Suecia. Y la vamos a dedicar también a Rosel Stein, Greta Sánchez y Charity y Senia, con muchísimas deseos de bendición y un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el
sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con
Aleluya. Gracias, Señor, por tu amor, tu fidelidad, tu bondad, Señor. Con mi ser, con todo mi aliento, yo te adoraré. Todo lo que soy lo entrego hoy, a ti me rendiré. En mi vida tú has sido tan bueno, en mi vida tú has sido tan fiel. Aleluya. Y en mi vida has sido bueno, y en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que ya son las 8:02. Eso quiere decir que casi hemos llegado a la sección de el mensaje de la semana. Mientras vamos a preparar el mensaje de esta semana, vamos por una canción más y después vamos por el mensaje para esta semana. Porque entrar en un dilema y te lo pregunto a vos, ¿acaso que nuestro Dios no es más grande que el problema? Yo me aferro a la verdad, puedo levantar mis manos porque soy un hombre sano, rechazo la enfermedad. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, o el que acaso se te olvida Que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida Que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. somos más, Que vencedores, somos más. que vencedores. Y estos son los levitas. Hoy la bendición recibo, veo los cielos abiertos. No creo en un Cristo muerto, yo creo en un Cristo vivo. El mal jamás prevalece contra la iglesia e insisto que todo lo puedo en Cristo, Él es quien me fortalece. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te Que con olvida Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Soy hijo de la realeza, Feliz Araujo, soy el linaje escogido, alabando al soy Señor. ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te Que olvida con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. somos más, Que vencedores, somos más. que vencedores. Ante cualquier situación, la palabra está en mi boca. Jesús, mi Señor, mi roca, mi gozo, mi salvación. Y tenemos la victoria, porque es un Padre fiel. Cuando creemos en Él, es cuando vemos su gloria. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida Que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Soy hijo de la realeza, Randall Leví, soy el linaje Agestel, escogido, Carol Rebeca. soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te Que con olvida Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores.
más que vencedores. Somos más que vencedores. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensaje, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira luz mas mi dia e mi no sobra força mas no mi no entregar. Muchas personas me preguntan, si Dios ama al mundo, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? La guerra, las enfermedades, la pobreza, el odio, la soledad, el aburrimiento, el vacío, los problemas psicológicos, el desempleo, la violencia, la tensión, todas esas cosas. ¿Por qué Dios no viene y lo para? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunas personas aquí en Nueva York dicen, ya no puedo más, y se están suicidando. Las presiones de la vida son muy grandes, ellos no las soportan. ¿Por qué? Si hay un Dios, ¿por qué no lo termina? Algunas personas dicen, ¿por qué Dios nos ha abandonado? Pero Dios no nos abandonó. Nosotros lo abandonamos. Muchos de los jóvenes aquí han oído la canción del año pasado del álbum Edge of the Century, álbum de Styx. Pero ¿has escuchado las palabras, la letra? Aquí está la letra, escucha. Todas las noches digo una oración, esperando que haya un cielo, pero cada día estoy más confundido. Cuando los santos se vuelven pecadores, todos los héroes y las leyendas que conocí de niño han caído como ídolos de arcilla, y siento este lugar vacío adentro. Tengo tanto miedo que perdí mi fe. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche a la montaña y llévate mi confusión y muéstrame el camino. Y si veo una luz, el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche al camino, muéstrame el camino. Dame la fuerza y el valor de creer que llegue. Muéstrame el camino y cada noche esperando que haya un cielo. Y este pasaje dice, Dios, Dios. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. No puedo probar a Dios, no puedo llevarte a un laboratorio científico y probarte que hay un Dios, que hay un Dios. Pero la Biblia nos enseña sobre Él. Él es el creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todas las estrellas que ves en Nueva York, Dios las creó y las colocó. Él también es espíritu. La Biblia dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene un cuerpo como tú y yo. Él solo podría estar en un lugar a la vez si tuviera un cuerpo como estos. Está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en América, puede estar en África, puede estar en Latinoamérica, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios también no cambia. Yo soy el Señor Dios que no cambia, dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Él no puede ignorar el pecado. La Biblia también nos dice que Él es un Dios de juicio, pues Dios juzgará toda obra, aun la realizada en secreto. Piénsalo, cada cosa secreta que hiciste, todos tus pensamientos secretos, las cosas que pensaste que nadie sabía, un día serán sacadas a la luz y vas a ser juzgado. La Biblia dice que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Piénsalo, fijó un día, un momento
en el que Él va a juzgar al mundo y tú estarás ahí. Dios, pero Dios también es un Dios de amor. Mi madre me amaba, pero ella no me amaba ni cercano a lo mucho que Dios me ama, y eso parece imposible de creer. Mi esposa me ama. Yo la amo. Tengo 5 hijos, los amo. Tengo 19 nietos, los amo. Y espero que ellos me amen. Tengo 3 bisnietos, creo que me aman, y los amo, y sé que todos aman al Señor. Pero nada puede compararse con el amor de Dios. Tuvieron que inventar una nueva palabra en griego para decirnos algo sobre el amor de Dios. Dios es un Dios de amor, Él te ama. Y si hay una cosa que quiero que te lleves de este gran parque cuando te vayas hoy es esto: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios está interesado en ti. Y Él tiene contados tus cabellos. Él ve al pajarillo caer. Sabe todo de ti y te ama. No importa cuántos pecados hayas cometido o lo que hayas hecho. Podrías haber llegado tan bajo como Nicky Cruz lo describió, su vida hace rato, pero Dios te ama. Y si Dios pudo cambiar a Nicky Cruz y cambió a Johnny Cash, Dios te cambiará, si se lo permites. Y Él puede hacerlo hoy. Comienza ahora. Sí, Dios es un Dios de juicio. Él traerá juicio a cada obra. Y Él estableció un día en el que Él traerá el juicio al mundo. Pero Dios también es un Dios de amor. Nada se compara al amor de Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Sí, los he amado con amor eterno, dice Jeremías. Y por esa razón Dios creó al hombre. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué Dios creó los humanos? ¿Y cuál es el propósito de los humanos? Dios te creó porque Él es un Dios de amor. Y Él quería que otras criaturas en el universo pudieran elegir amarlos. Él creó al hombre, al paraíso perfecto. Y creemos que se localizaba en un país que ahora se llama Irak, en la cabeza del Golfo Pérsico. Mucho de la Biblia se escribió en Irak, Nínive, Babilonia, Ur de los caldeos, de donde viene Abraham. Y Abraham es el padre de los judíos, de los cristianos y del pueblo islámico. Abraham es alguien a quien vemos como el principio. Él venía de Irak y es la razón por la que había mucho interés en Irak durante la guerra del Golfo. Por eso muchos libros fueron escritos en la Biblia sobre el Golfo. Y Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, un ambiente perfecto, un paraíso perfecto. Y Dios le dio al hombre una elección. Dios dijo, quiero que tengas todo el fruto del jardín, salvo un árbol. No puedes comer de ese árbol. Dios probó al hombre. Y Dios dijo, si comes de ese árbol, vas a romper mi ley. Vas a sufrir y morirás. Y el hombre rompió la ley de Dios. Dios le dio el libre albedrío para elegir, y el hombre eligió rebelarse contra Dios. Escuché un talk show en la tele el otro día. Pude escuchar a casi todos. Discutían qué está mal con la naturaleza humana. ¿Por qué las personas hacen las cosas que hacen? ¿Por qué las personas cometen los crímenes que hay? ¿Por qué las personas dicen mentiras? ¿Por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Es porque el hombre está enfermo. Y la enfermedad se llama pecado. ¿Cuál es la principal causa de la guerra? El crimen, el engaño y el fraude. ¿Por qué debemos tener hospitales y cárceles con barrotes en las ventanas y fuerzas policíacas y fuerzas militares? Nuestros problemas sociales básicamente son morales y espirituales. Y los problemas morales requieren una solución religiosa. Todos estos problemas indican que algo está mal con la naturaleza humana. Las personas esperan que la tecnología o la fuerza política nos salven. Pero Dios dice, tu problema está en tu corazón. El primer pecado que se cometió fue cometido en un paraíso. Es un problema del corazón. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los robos. Y la Biblia dice, pecado es romper la ley. ¿Qué ley? La ley de la conciencia. ¿Has ido en contra de tu conciencia? Cometiste un pecado. ¿Alguna vez has roto alguno de los 10 mandamientos? Eres pecador. No has cumplido los requerimientos del sermón de la montaña.
Eres un pecador. No cumplimos lo que Dios requiere. Somos pecadores ante Dios. Y el pecado se interpone entre Dios y tú. Se interpone entre tú y la paz. Entre tú y la felicidad. Entre el gozo y tú. Entre tú y la seguridad de que si mueres irás al cielo. Salomón, el gran rey de Israel, una vez dijo: no hay un hombre sin pecado. Estamos alejados de Dios. Recordemos eso. Estamos separados de Dios. A pesar de eso, Él aún nos ama. Sí, hay un infierno. Hay un infierno en esta vida. Pero también hay un infierno en la vida venidera, si estamos separados de Dios. La Biblia enseña que la muerte tiene 3 dimensiones. Hay una muerte natural. Cuando mueres, vas a ser sepultado o vas a ser cremado, como sea que lo hagan. Desaparecemos de esta tierra. Pero hay una muerte espiritual. Dentro de ti viven tu alma o tu espíritu. Esa es la parte de ti que vive para siempre. Es la parte con la que tienes comunión con Dios. Y has quebrado la ley de Dios y como resultado estás espiritualmente muerto. Estás muerto para Dios. Y esa muerte continuará a lo largo de toda la eternidad después de que mueras. Y no vas a estar ahí con miles de personas divirtiéndote como muchas personas describen el infierno. Vas a estar solo. Vas a estar en una terrible soledad ahí. Y eso es el infierno. Y podemos tener infierno en esta vida. El infierno en la vida venidera. Y eso se llama muerte eterna. Las palabras que Cristo usa en el Nuevo Testamento para describir el castigo al pecado son pérdida, perecer, condenar, castigo, infierno. Dios vio toda esta confusión y nos vio tropezando en la oscuridad. No sabíamos qué hacer con nuestro ser. Estábamos aburridos por un lado, o muriendo físicamente por el otro. Dios decidió hacer algo al respecto con su amor. Dios no podía olvidarnos, o no cumpliría su palabra, no sería Dios. Dijo que si pecabas, morirías. Que si pecabas, sufrirías. ¿Debemos sufrir y morir para que Dios cumpla su palabra? Un día caminaba con uno de mis hijos en un sendero de Carolina del Norte. Pisamos un hormiguero. Vimos abajo y había hormigas muriendo y sufriendo y mi hijo me dijo: papá, hombre. Dios se volvió hombre y ese hombre es el Señor Jesucristo. Cristo. Él nació de la Virgen María y vino con un propósito. Él vino a salvarte y a salvarme y a salvar al mundo. Y Él vino con el propósito de morir. Llevó nuestros pecados a la cruz. Lo llevaron fuera de Jerusalén y lo clavaron ahí los romanos, no los judíos, los romanos. Lo llevaron fuera de los muros de Jerusalén y lo clavaron en una cruz. Y Él derramó su sangre. Y en ese terrible momento, cuando estaba ahí, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese terrible fue hecho pecado por nosotros. Piénsalo, Él fue hecho pecado. Se volvió culpable de tu adulterio. Se volvió culpable de todos los pecados sexuales que cometiste. Se volvió culpable de toda la envidia y los celos y las peleas y los celos periódicos casi a diario. Él lo hizo, pecado por nosotros. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Piénsalo. Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos del pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas decían: arrepiéntete. El primer sermón que Jesús predicó fue: arrepiéntete. En todo el Nuevo Testamento escribió: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que confiesas a Dios: he pecado contra ti, Señor, lo admito. Significa que te vuelves de tus pecados. Estás dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y estás listo para seguirlo y servirlo desde ahora. Eso es arrepentimiento. Hace unos días, en nuestro pan diario llamado Llévame a la Cruz, Cliff Barrows me dio esta maravillosa historia. Un policía, un oficial,
Estaba patrullando una noche en un pueblo del norte de Gran Bretaña, cuando escuchó un sollozo entrecortado. Vio a un niño en la sombra sentado en una puerta y las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño dijo: estoy perdido. Por favor, lléveme a casa. El policía comenzó a nombrarle calle tras calle, intentando ayudar al niño a recordar dónde vivía. Él nombró tiendas y hoteles en el área, pero no tuvo éxito. Luego recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia con una gran cruz blanca que sobresalía por arriba de la ciudad. Él la apuntó y dijo: ¿vive cerca de eso? La cara del niño de inmediato se iluminó. Sí, señor, lléveme a la cruz. Encontraré mi casa desde ahí. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos a su hogar eterno. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Él resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. No voy a hablarte sobre un Jesús muerto. Voy a hablarte sobre un Jesús vivo. Y ese Cristo vivo puede venir a tu corazón hoy por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona. Darte una nueva visión de la vida. Quitarte esa soledad. Quitarte esos pecados que has cometido y limpiarlos para que cuando Dios te vea, no vea tus pecados. Estás justificado a sus ojos, como si nunca hubieras pecado. Y luego la Biblia enseña que Jesucristo vendrá de nuevo un día. Estuve en Jerusalén y estuve hablando un día con el rabí en jefe. Y le pregunté: Señor, ¿cree que el Mesías va a volver? Y él dijo: sí, claro. Y dije: yo también. Pero creo que cuando venga, usted verá que es Jesucristo. Él se rió por un momento con su taza de café y dijo... No se rió, me sonrió. Y dijo: claro, esa es nuestra diferencia. Ambos esperamos al Mesías. Pero nosotros creemos que será Jesucristo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gloria, con gran poder y gran gloria. Va a volver y establecerá su reino. Sí. El comunismo no ganó. Ningún ismo va a ganar. Solo Cristo va a ganar. Y un día va a gobernar al mundo. Pero esta noche Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar y a tu familia, a tu vecindario. Él quiere entrar a nuestro país. Y Él quiere ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué requiere Dios de ti? Ya te dije una cosa: arrepentimiento. Durante la semana pasada celebramos los días más santos del año judío. Yom Kippur, que se celebra el miércoles, es intensamente personal. Los festivales judíos hacen 3 preguntas. ¿Qué hicimos con nuestra vida durante el año pasado? ¿Dónde estás ahora en tu vida? ¿Qué planeas hacer con tu vida el año que viene? Y una de las razones por las que Yom Kippur ejerce una fascinación sobre los judíos es porque el tema de la festividad es tan personal y contemporáneo. No hay una sola persona entre su pueblo que diga: mi vida está completa y espiritualmente plena. Todos fallamos. Y tenemos que decir con los demás: también soy pecador. Estoy separado de Dios. Estoy perdido. Necesito encontrar el camino a casa. No es una opción, es un mandamiento. En Hechos 17, el apóstol en su sermón dijo: Dios manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan. Piénsalo, Dios lo manda. Es un mandamiento que te arrepientas. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro? Si no te has arrepentido de tus pecados, nunca verás el interior del reino de los cielos. Entonces ven por fe. Por gracia han sido salvados, por fe y no por obras, para que nadie se jacte. Nunca podrás ganarte entrar al cielo. Debes ir por fe en Cristo. Y vienes por la gracia de Dios. La gracia significa algo que no mereces. No puedes ganártelo. Vienes por fe a Él. Así fue conmigo. Con la fe de un niño. Dirás: Billy, esas cosas son tan simples.
Jesús habló con tal simplicidad sobre las cosas espirituales que los niños lo oyeron con gusto. Debemos hacerlo simple. Es una verdad profunda, pero debe ser proclamada con simplicidad. Y todos los que hoy están dispuestos a decir, me arrepentiré de mis pecados, recibo a Cristo como Salvador, y quiero seguirlo y servirlo, o quiero rededicarme a Él. Tal vez quieras renovar tus votos que tomaste en la confirmación o el bautismo o cuando fuera. Y quieres decir, Señor, quiero volver a ti. Me alejé de ti y me confundí y perdí. Quiero que Cristo sea lo primero en mi vida. Quiero que perdone mis pecados. Quiero ir a la cruz y quiero seguirlo de ahora en adelante. Levanta la mano. Si Dios ha tocado tu corazón esta noche, has oído la prédica y Dios tocó tu corazón. Y has oído una voz que viene de tu corazón que está diciendo, ahora es el momento. Quiero que sepas que sí, ahora es el momento para hacer el escojo. Pero primero quiero que sepas que Dios es un Dios de amor y que Dios te ama. Quizás alguien ya te ha dicho que Dios te ama. Si eso no es el caso, pues ahora sabes que Dios te ama. Porque Dios amó tanto al mundo que Él entregó a su único hijo, su hijo primogénito, para que cada uno que cree en Él no se perezca, mas obtiene perdón de pecados y una vida eterna. Una vida eterna para el alma, en la eterna presencia de Dios. La Biblia entera, del comienzo hasta el final, nos habla del amor de Dios. Y por amor, Dios quiere estar con nosotros, en medio de nosotros. Pero como que el hombre pecó, el pecado se puso entre el hombre y Dios como una muralla. Pero esta noche tú puedes decir, yo creo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió para mis pecados. Él tomó mis pecados y tomó mi lugar en la cruz y murió para mí. Pero el tercer día de su muerte, Dios le levantó de la muerte. Y ahora Cristo vive y está sentado en su trono del cielo, al lado del Padre. Y la Biblia nos dice que cada uno que proclama este misterio de fe será salvo, recibirá perdón de pecados y la vida eterna, en la eterna presencia de Dios. Y esta noche, ¿qué tu corazón te está diciendo? Si tu corazón está diciendo, ahora es el momento, y nunca antes ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, esta noche puedes hacer el escojo y escoger para una vida con Cristo Jesús.
Quizás en el pasado ya has escogido para Cristo Jesús, pero por circunstancias de la vida perdiste a Cristo por el camino. Y esta noche tu corazón está diciendo, si Cristo regresa en este momento, no tienes el corazón recto para Cristo Jesús. Pero quiero que tú sepas que Dios te ama y que todavía puedes hacer el escojo. Aún hay tiempo esta noche para tomar la decisión de tu vida. Otra vez, si Dios tocó tu corazón esta noche y quieres hacer ese escojo, te invito para que ores conmigo. Una pequeña oración, una oración de perdón y de salvación. Solo tienes que repetir mis palabras, diciendo: Señor Jesús, perdóname por no haber cumplido con tus mandamientos. Reconozco, Señor Jesús, que he pecado contra ti. Por esta noche, en este momento, estoy arrepentido y quiero seguirte. En este momento, proclamo que te necesito. Ven, Señor Jesús. Ven y ten misericordia conmigo. Ven en mi vida y mi corazón. Lávame con tu sangre precioso. Hazme limpio. Y crea en mí un nuevo corazón. Dame un nuevo espíritu. Señor Jesús, te quiero conocer. Te quiero seguir. Quiero estar contigo. Y te necesito en mi vida y mi corazón. Llévame, Señor Jesús, por ese camino de salvación. Y haz de mí una nueva creación. Haz de mí esta noche un hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia y por tu amor y por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfonos aparecen abajo en la pantalla. Te queremos conocer, queremos hablar contigo, te queremos dar información y sobre todo queremos acompañarte por el camino que esta noche Dios abrió para ti. Y quiero que sepas que en este momento hay fiesta en el cielo. Los ángeles están de fiesta porque tomaste una buena decisión. Vamos por una canción. Durante la canción te puedes inclinar y abrir tu corazón para recibir de Cristo. Lleva todo lo que te tiene atestado, lleva todo y ponlo al pie de la cruz, bajo la autoridad de Cristo, porque en este momento empezó para ti una vida nueva y se abrió un camino, el camino de la salvación.
Padre, gracias por todos los corazones que has tocado esta noche. Gracias por las almas que esta noche fueron salvados. Te pido, Padre, para que diriges cada una de esas personas que han tomado la decisión de entregar su vida y su corazón completamente a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor, mi corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Alabay, alabay, amor, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos, por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final, y ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, 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 y jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio y aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz.
Señor, desde el día en que te conocí, realmente he sido el hombre más feliz. Por eso viajo por el mundo diciéndole a la gente que tú eres un Dios maravilloso, que tú existes y que tú eres real. Y aunque la ciencia te niegue, y yo digo que tú eres real, Dios, estoy enamorado de ti. Te amo, Dios. Yo tengo un nuevo amor, 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 amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida, aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira luz, mas mi dia e me não a sobrar força, mas não me não entregar. Tengo mi Dios que me ama y que por mí dio su vida. Un Dios que estar al caído, lo he visto sanar familias. Tengo mi mirada puesta en el que me ha salvado. Siempre mi Dios me defiende, yo sé que vive a mi lado. Enamorado, enamorado de Dios. Tengo lista mi esperanza que mi Señor Jesucristo un día viene a buscarme, con Él está mi destino. Soy peregrino en la tierra, estoy aquí de camino, por eso nada me aferro, solo al Señor Jesucristo. De mi Dios yo me siento enamorado, por su amor de la cama me levanto. No dejaré que por mí hablen las piedras, anunciaré para que el mundo lo sepa. De mi Dios yo me siento enamorado, por su amor de la cama me levanto. No dejaré que por mí hablen las piedras, anunciaré para que el mundo lo sepa. Enamorado de Dios. Oh, yeah.
Dios yo me siento enamorado. Por su amor de la cama me levanto. No dejaré que por mí hablen las piedras. Anunciaré para que el mundo lo sepa. De mi Dios yo me siento enamorado. Por su amor de la cama me levanto. No dejaré que por mí hablen las piedras. Y anunciaré para que el mundo lo sepa. Soy soldado del Padre y del Hijo, soy soldado de su Santo Espíritu, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Güey, soy un soldado, soldado de Cristo, muy bien armado y protegido. Traigo mi espada de doble filo, pues su palabra llevo conmigo y soy un soldado. Soy soldado del Padre y del Hijo, soy soldado de su Santo Espíritu, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Hey, soy un soldado, lucho en ciudades, contra tinieblas y potestades. Soy un soldado de testimonio, hoyos serpientes y ato demonios. En el nombre de Cristo soy Soldado del Padre y del Hijo, soy un soldado, soldado de su Santo Espíritu, y tú eres soldado. soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. ¿Cómo? Hey, soy un soldado, hombre de milicia, con la coraza de su justicia. Soy un soldado, soy un ungido, rompo ataduras del enemigo. En el nombre de Cristo soy Soldado del Padre y del Hijo, soy un soldado, soldado de su Santo Espíritu, y tú eres soldado. soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. ¿Cómo? Soy un soldado, tú eres soldado. Soldado del Padre y del Hijo, Ya lo ves, muy bien armado y protegido. soldado de su Santo Espíritu, Otra vez traigo mi espada de doble filo. soldado del Padre y del Hijo, Pero te digo que yo su palabra traigo conmigo. soldado de su Santo Espíritu. Coge bien tu espada, la victoria es nuestra. Da un grito de guerra, un grito de guerra. Coge bien tu espada, la victoria es nuestra. Da un grito de guerra, un grito de guerra. Soy un soldado, muy bien armado y protegido. Soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Ya lo ves, Soldado del Padre y del Hijo, soy un soldado soldado de su Santo Espíritu, y tú eres soldado. soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Soy soldado. Y un vistazo en ese reloj nos enseña que poco a poco vamos al final de la transmisión de
esta noche. Pero primero queremos enviar un saludo y también un deseo de bendición en grande para Raymond María en Curazao, para la familia Epistola, Suinda Martes y también la familia Chacut, la familia Petronella, la familia Lamp. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Todos cantamos, alístate. 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 En majestad. En majestad. Él viene ya. Él viene ya. Él viene ya. El rey pronto vendrá. ¿Cómo te encontrará? Encontrarás, encontrarás, por mi rey. Que celebre la tierra. Aquí. Hacia arriba. Todas las naciones de la tierra representadas. ¡Alaben al rey! Grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo. Grita, canta aleluya a nuestro Dios. Vamos, todo el mundo, conmigo. Y salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo. Grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo. Grita. Y con esta canción, Alístate, Cristo viene. Hemos llegado a la final de la transmisión de esta noche. Vamos por la última canción. Pero primero les quiero agradecer por haber acompañándome esta noche de nuevo y conjuntamente glorificar a Dios. Mañana, si Dios permite, a las 11 de la mañana yo estaré de nuevo con ustedes con la programación a nuestro hermano. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven, lléname con tu presencia, ven, quebrántame, sumérgeme en tu presencia. Estoy aquí, tal como soy, te entrego mi vida, toma el control. Escúchame, no puedo más, se agotan mis fuerzas, ven, lléname. Santo Espíritu, ven, lléname con tu presencia. Ven,
que te